Bien, amados, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos entonces a pasar a la palabra de nuestro Dios y vamos a tratar de seguir el hilo de lo que hemos estado enseñando en domingos anteriores. Si recuerdan, nuestra última enseñanza giró en torno a Efesios capítulo 2 y la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo. Entonces, este es un tema que con frecuencia ha suscitado mucha controversia entre creyentes, sean del lado arminiano o del lado calvinista o reformado. Ahora bien, la Biblia nos habla muy claramente con relación a la soberanía de Dios en la salvación, pero también nos habla con mucha claridad con relación a la responsabilidad que todo hombre tiene delante de Dios. Entonces, tratar de reconciliar la soberanía de Dios con responsabilidad humana se ha convertido en un dolor de cabeza para montones de creyentes a lo largo de la historia. Pero yo particularmente soy de la opinión que nosotros no tenemos la misión, no se nos ha dado la tarea de reconciliar lo que no está en conflicto. Dios claramente nos enseña que Él es soberano Señor de la salvación de su pueblo, y también ese mismo Dios nos enseña en su palabra que todo hombre es responsable delante de Dios. Lo más sencillo y humilde que deberíamos hacer todos nosotros es aceptar lo que la palabra de Dios dice y guardar silencio en aquello que no entendemos. Y siempre tener presente las palabras del Señor allá en el Pentateuco, cuando por medio de Moisés le dice a la nación hebrea que las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas, esas le pertenecen a Dios. O recordar las palabras de Jesús al apóstol Pedro en ocasión de la Santa Cena allá en el aposento alto, cuando Pedro no entendía por qué el Señor tenía que lavar los pies de ellos. Jesús le dijo: deja lo que tú no entiendes ahora, ya lo entenderás después. Entonces, quiero más que predicar, quiero que miremos en esta mañana, que leamos algunas verdades de las Sagradas Escrituras sobre ambos temas. Y mi propósito es sencillamente animarles en esta mañana a aceptar con humildad lo que la palabra de Dios nos dice, sabiendo que como seres humanos no podemos entenderlo todo. Nuestra humana condición no nos permite poder comprender todos los misterios de Dios. Pero damos gloria a Dios porque nos ha dado la fe, nos ha concedido la fe para creerle a Él, aun cuando no entendamos todo lo que ocurre en nuestra vida, en nuestro mundo, y todo lo concerniente con su revelación. Entonces, he estado en las últimas semanas revisando y leyendo para traerles algo que pueda ser lo más claro y útil. Y entre las cosas que leí, estuve mirando las palabras de C.S. Lewis. C.S. Lewis es uno de los grandes hombres que dio el siglo pasado a la iglesia. Uno de los grandes regalos que Dios le dio a la iglesia en el siglo pasado fue C.S. Lewis, un ateo que se convirtió al cristianismo y dedicó el resto de su vida a defender la fe en universidades de Europa, y no sé si habrá venido a Estados Unidos, pero probablemente sí. C.S. Lewis es bien conocido por su libro Las Crónicas de Narnia. Es un libro que escribió para niños, se han hecho películas, se llevó a Hollywood algunas de las historias de las Crónicas de Narnia. Pues bien, C.S. Lewis en una ocasión, o en varias ocasiones en su vida, hizo referencia a este tema. Él no se dedicó a la ortodoxia como pudieron haberse dedicado otros teólogos, pero cuando escribía o cuando hablaba en alguna que otra ocasión,
tenía que hacer referencia a este supuesto dilema que hay dentro del mundo cristiano. Él no era lo que comúnmente podemos decir, él no era un calvinista, él no era tampoco un arminiano, no se afilió o nunca se decantó por uno u otro lado, ese no era su caso. Pero hay algo dentro de las cosas que este hombre de Dios hizo, escribió y dijo, tenemos que, él entendía, él reconocía que en el cristianismo bíblico hay por lo menos, en este sentido, dos verdades que caminan juntas, que son simultáneas. Es decir, Lewis reconocía tácitamente que Dios es absolutamente soberano, Señor, en la salvación de su pueblo. Y al mismo tiempo Lewis afirmaba que el ser humano es responsable de sus decisiones delante de Dios. Dios no es responsable de las decisiones que usted toma. Aunque Dios es soberano, Dios te hace responsable a ti y a mí por las decisiones o las elecciones que nosotros hacemos. Lewis admitía que hay una tensión entre ambos aspectos. ¿Cómo puede Dios ser soberano, Señor del universo? ¿Cómo puede Dios ser soberano, Señor de la salvación y de mi vida? Y al mismo tiempo, yo ser responsable. Él reconocía, como la gran mayoría de teólogos reformadores y quizás de otros grupos han reconocido, una tensión entre estos dos aspectos, soberanía de Dios y responsabilidad humana. Pero Lewis decía también, esto es un misterio insoluble para la mente humana. Y cualquier intento, decía Lewis, de reducirlo, cualquier intento de explicarlo, de reconciliarlo o de sondearlo hasta el punto de descubrirlo y que deje de ser un misterio, decía él, terminará sacrificando una de ambas verdades. En otras palabras decía, el misterio está ahí. Ambas verdades caminan de la mano, son paralelas y nosotros no podemos entenderlo. Están más allá de nuestra comprensión humana. Tratar de ir más allá solo, decía Lewis, puede producir que terminemos sacrificando la una o la otra. Eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Y he querido partir de esto porque si nosotros tratamos de ir más allá del misterio, lo que va a suceder es que nos vamos a dividir. Nos vamos a dar el moño si lo tenemos. Si no lo tenemos, nos agarremos el cráneo. Pero va a suceder eso. Aceptemos que hay un misterio, que hay dos verdades en la palabra de Dios que no alcanzamos a sondearlas, no podemos comprenderlas de forma exhaustiva, pero tampoco deberíamos negarlas. Están ahí y es para que nosotros las aceptemos. Entonces, vamos a mirar, y yo quiero partir de un pasaje en el Evangelio según San Juan. Quizás sea en los Evangelios uno de los que es más claramente, de los que mejor nos presentan estas dos verdades, soberanía de Dios en la salvación y responsabilidad humana. Ustedes y yo conocemos bien ese pasaje, a menos que seamos recién convertidos o seamos visitas. El pasaje está en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 hasta el versículo 21. Vamos a pararnos en ese capítulo 3 de Juan, del 1 al 21, y quizás nos moveremos a un que otro pasaje de la Biblia. Hay montones de pasajes, pero no podemos verlos todos en esta mañana. Pero vamos a partir de acá. Y vamos en primer lugar a ver lo que nos dice este diálogo entre Jesús y Nicodemo, un maestro de la ley en Israel. Lo primero que quiero hacer notar, lo tenemos en los versículos del 1 al 10, y es la necesidad del nuevo nacimiento. Versículos del 1 al 10, ahí nos vamos a parar en primer lugar. Vamos a ver entonces los versículos 1 y 2.
Nicodemo, como ya sabemos, era un maestro de la ley judía. Dice la Biblia que vino Jesús de noche porque tenía preguntas que hacer. Tenía muchas dudas. Él estaba buscando respuestas. Y mire lo que nos dice el relato. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche, es decir, a Jesús, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así llega Nicodemo a Jesús. Ahora mire la respuesta de Jesús a Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús establece una verdad aquí de la que Nicodemo no puede librarse, de la que usted y yo no podemos tampoco librarnos. Jesús dice: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la gran necesidad que tiene todo ser humano. Si quiere ver el reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Esa es la gran necesidad de todo ser humano si anhela ver, entrar, disfrutar el reino de los cielos. Ahora bien, versículo 4, tenemos a Nicodemo respondiendo con una pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Cómo podría Israel, con ya casi 50 años de edad, volver a nacer? Luego sigue preguntando: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Son las dos preguntas de Nicodemo, un doctor de la ley. Ahora Jesús responde en el verso 5: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Jesús le está diciendo lo que es el nuevo nacimiento. Dice: es nacer del agua y del espíritu. Y luego continúa Jesús diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y hago una pausa aquí, porque Jesús acaba de decirle a Nicodemo qué significa nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, en primer lugar, no significa nacer de la carne. No está hablando del nacimiento natural. Nacer de nuevo es un nacimiento que viene por obra ¿de quién? Del Espíritu. Es un milagro que viene de parte de Dios, el Espíritu Santo. Es Dios, el Espíritu Santo, quien produce el nuevo nacimiento. Amén. Eso es lo que se llama soberanía de Dios en la salvación. Es lo que hablamos en el estudio hace unos domingos atrás. Ahora mire la respuesta de Nicodemo en el verso 9. Él vuelve a preguntar la misma pregunta que ella hizo anteriormente: ¿cómo puede hacerse esto? No entiendo, no sé. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí tenemos a un doctor de la ley
un hombre que ha dedicado quizás la mayor parte de su vida a enseñar la ley a la nación hebrea, quizás a los jóvenes o a los niños en las sinagogas o en otros lugares de la nación, pero que sin embargo no sabe lo que significa nacer de nuevo. No sabe cómo puede él, siendo ya un viejo, va a volver a nacer. Entonces, las preguntas de Nicodemo revelan una verdad enfatizada por los reformadores protestantes desde Lutero hasta nuestros días, y es la verdad de nuestra radical incapacidad para conocer y hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos. No importa cuántos seminarios usted tenga, no importa cuántos doctorados, maestría, licenciatura usted tenga. El hombre en su condición natural es radicalmente incapaz de conocer a Dios y de hacer la voluntad de Dios por sus propios medios. Es incapaz de producir su propio nacimiento. Ninguno de nosotros, humanamente hablando, tiene la capacidad para producir su propio nacimiento. Nosotros no lo producimos. Tampoco decidimos qué padres queríamos tener ni dónde queríamos nacer. Con el nacimiento espiritual sucede lo mismo. El nacimiento espiritual es una obra de Dios, el Espíritu Santo. Es un acto soberano de Dios. No es una obra humana. Es un milagro divino. Amén. Así como nadie decide nacer físicamente, tampoco nadie puede darse vida espiritual. Un muerto no tiene la capacidad para darse vida espiritual, para darse vida a sí mismo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso nos recuerda entonces que la salvación comienza en Dios. Es la obra de Dios. Si ustedes recuerdan, en el estudio anterior hablamos de monergismo y sinergismo. El monergismo enseña eso, que la salvación es un acto soberano de Dios. El sinergismo enseña que la salvación es 1% Dios y 1% el hombre. Como decía nuestro hermano Nicolás ahorita en la escuela dominical, hay quienes piensan que no, yo pongo una parte y Dios pone la otra. No, no es un 50% tuyo y un 50% Dios. Es 100% la obra de Dios. Por eso es un regalo. Por eso es un regalo. Porque usted no aporta nada. Si no, no fuese un regalo de Dios. Entonces, Martin Lloyd Jones, uno de los grandes hombres de Dios del siglo pasado, pastor presbiteriano, quien fue también doctor de la reina Isabel de Inglaterra, diría en una ocasión, refiriéndose a esto, la regeneración no es un cambio superficial. Si el nuevo nacimiento no es un cambio superficial, es la obra soberana de Dios que da vida donde había muerte. Ese es el nuevo nacimiento. Es la obra soberana de Dios dando vida allí donde lo único que había era muerte. Y recuerden siempre el pasaje de Ezequiel 37 en el Valle de los Huesos Secos. Es una preciosa ilustración de ello. Dios dando vida a un montón de huesos secos. La regeneración, la salvación es eso. Es el acto de un Dios soberano impartiendo vida allí donde reinaba la muerte. Amén. Ahora, vamos a la segunda parte de nuestro texto en Juan capítulo 3, versículo 11 al versículo 16. Hemos visto hasta aquí que el hombre tiene necesidad de salvación y que esa salvación el hombre no la puede producir por sí mismo. Nicodemo no podía nacer ya siendo un viejo, no podía producir su propio nacimiento nuevamente. El hombre tiene necesidad de ser salvo, pero el hombre no puede producir su propia salvación.
no puede hacer nada para salvarse. Es un acto soberano de Dios. Eso es lo primero que hemos visto en los versículos del 1 al 10. Vamos a seguir ahora en los versículos del 11 al 16. Dice verso 11. En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ahora, amados, notemos aquí hay un llamado de Dios a la fe. Pero miren los versículos 11 al 13. La expresión en la Reina Valera, de cierto os digo. La Biblia de las Américas traduce en verdad te digo. Es lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Jesús está reafirmando que lo que Él está diciendo no es un cuento de hadas. Esto no es una fábula. Esto no es filosofía humana. Esto es verdad. Es verdad que ustedes necesitan saber. Es verdad que ustedes necesitan creer. Yo no he venido aquí a jugar con ustedes. No he venido a mentirles. No he venido a seducirlos ni a engañarlos con nada. Esto es verdad divina que ustedes necesitan conocer, comprender y creer. Amén. Ahora bien, los versículos 11 y 12 en este capítulo 3 del Evangelio de Juan son lapidarios para Nicodemo y para todo el que esté en su lugar. Están confrontando al pecador perdido con la realidad de su radical incapacidad. Noten, Jesús hace uso de la segunda persona del plural en este pasaje. Y aquí apunta no solo a Nicodemo, sino que apunta a todos los maestros de Israel. Y podríamos extenderlo un poquito más allá. Apunta a todos los judíos que no creían en él. Ninguno de ellos podía creer las enseñanzas de Jesús. El mismo Nicodemo en este contexto no cree. ¿Cómo puede ser esto? Su pregunta no solo revela ignorancia, sino incredulidad. ¿Cómo puedo yo nacer siendo viejo? ¿Qué me estás diciendo? Yo no soy un niño, yo no nací ayer, Jesús. He sido doctor de la ley por muchos años. ¿Cómo me vienes ahora con esto? Se estaría preguntando Nicodemo. Él no entiende. Nicodemo no puede comprender el misterio de la soberanía divina en la salvación de su pueblo. Pero tampoco puede entender que tiene la responsabilidad de creer. Aquí usted lo puede ver, ambas cosas, soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dice, verso 12, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? ¿Se dan cuenta? Es el soberano Señor de la salvación, pero ustedes y yo somos responsables de creer. No podemos negar ninguna de las dos verdades. Ahí están ambas. Ahí están ambas. Nicodemo, al igual que todos nosotros en algún tiempo pasado, no entendemos. Él no entendía en ese momento.
nosotros hemos llegado a comprender algo de esto por la misericordia de Dios, pero no lo comprendemos todo. Si alguno de nosotros dice que puede entender todo esto y razonarlo con facilidad, se estaría engañando a sí mismo. Nos estaríamos engañando a sí mismo. Esa es la realidad de todos nosotros. Amados, aunque la salvación es la obra de Dios, un Dios soberano, Jesús enfatiza ahora en estos versículos del 11 al versículo 15, dice bien, la necesidad y responsabilidad que el hombre tiene de creer. Jesús no le está pidiendo a Nicodemo que lo comprenda, que lo entienda todo. Jesús le está diciendo, ustedes tienen la responsabilidad de creer. Nunca, nunca en toda la historia de la revelación de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos a Dios exigiéndole a su pueblo que lo entienda todo primero antes de creer. Nunca. Eso Dios nunca lo hizo, ni lo va a hacer. Porque Dios sabe que mentes finitas no son suficientes para aglutinar en ellas todo el conocimiento del infinito. Dios sabe que pecadores perdidos, hombres radicalmente incapaces como nosotros, no pueden, por más que se esfuercen, comprender los misterios de Dios a menos que les sea dado de arriba. Entonces Dios no nos va a exigir, nunca ha exigido al hombre, en ese sentido, entenderlo todo para luego creer. No. Hay mucho que no entendemos. Recuerden las palabras de Jesús a Pedro en el aposento alto. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. O las palabras dichas por medio de Moisés allá en el Pentateuco. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las no reveladas, las ocultas, esas pertenecen a Dios. No nos pertenecen a nosotros. Ahora bien, repito, aunque la salvación es obra de Dios, Jesús enfatiza la necesidad y la responsabilidad que tiene el hombre de creer. Si usted se dedica un tiempito a Juan capítulo 3, 1 al 21, y yo se lo podría dejar de tarea, pero no, se lo voy a decir. Usted cuente cuántas veces se utiliza la palabra creer en ese pasaje, y usted va a encontrar que se utiliza 7 veces entre los versículos 1 al 21. Lo cual nos dice la importancia, nos recuerda la importancia de nuestra responsabilidad para con Dios. Así que, hermanos, estamos mirando aquí, en este diálogo entre Jesús y Nicodemo, a nuestro Señor mostrándole a este doctor de la ley judía cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana caminan juntas. Son 2 líneas paralelas, van caminando una al lado de otra, nunca se unen en un punto, cada una va caminando juntas. Son como 2 hermanas gemelas o 2 hermanos gemelos, caminan juntos. No podemos eliminar una y quedarnos con la otra. Si queremos ser consecuentes con la revelación de Dios, tenemos que reconocer que ahí están las 2 caminando en paralelo. Ahora, en los versículos 1 al 10, el énfasis recae en la soberanía divina en la salvación. Verso 1 a 10, Jesús le está diciendo a Nicodemo, no, tú no puedes producir tu propio nacimiento. Eso es un milagro que solo se puede hacer por medio del Espíritu. Solo Dios, el Espíritu Santo, puede hacer ese milagro. Verso 1 al 10, ese es el énfasis. Ahora bien, versículo 11 al 21, ya ponen el énfasis en la responsabilidad humana de creer. Y eso, con una simple lectura, quizás usted lo pueda notar ahí. Ahora bien, en este mismo pasaje, nosotros vamos a ver a Jesús
llevar a Nicodemo hasta el Antiguo Testamento. Y yo quiero que usted lo mire ahí. Jesús lleva a Nicodemo ahora hasta el Antiguo Testamento para mostrarle cómo el evento de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto es un evento que anuncia el levantamiento en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por los pecados de su pueblo. ¿Y por qué Jesús lleva a Nicodemo hasta allá? ¿Qué tenían que hacer los hebreos con relación a la serpiente de bronce? ¿Qué debían hacer? Voltear a verla. ¿Para qué? Para que fueran sanados. Para que fueran sanados. Ese era el propósito. Si ellos miraban a la serpiente de bronce, recibían la sanidad. Estaban muriendo por montones a causa de la ira de Dios. Dios le da un ancla de salvación, una tabla de salvación, la serpiente de bronce. Y todo el que mirara a la serpiente sería salvo. Ese evento, fíjense bien, anuncia la muerte de Jesús en la cruz del Calvario por los pecados de su pueblo. Y ahora, versos 14 y 15 en Juan 3, lo recuerdan. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Si querían ser sanados, ¿cuál era la responsabilidad que tenían en los días de Moisés? Mirar a la serpiente de bronce, que era un tipo de Cristo. Si quieren estar seguros, si quieren tener salvación en estos últimos tiempos, tienen que mirar a quién, a Jesucristo. Responsabilidad humana. Responsabilidad humana. No la podemos pasar por alto. Ahora bien, dijimos al principio que hay una tensión entre soberanía de Dios y responsabilidad humana. Y es lo que estamos viendo acá. Hemos visto hasta el versículo 16 cómo ambas verdades están ahí. Y la tensión permanece constantemente entre ellas. Pero vamos a ver un poquito más sobre esa tensión. Encontramos en este pasaje lo que podríamos llamar una paradoja divina. ¿Saben lo que es una paradoja? Es una verdad que está a punto de parecer, ¿qué cosa? Una contradicción, pero que nunca llega a ser una contradicción. Eso es una paradoja propiamente dicha. ¿Cuál es la paradoja? Primera verdad, la salvación es la obra soberana de Dios, verso 1 al 10. Segunda verdad, el hombre es plenamente responsable delante de Dios de creer, versículo 11 al 21. Esa es la paradoja. Puede parecer una contradicción, pero no llega a ser una contradicción. Mi incapacidad para entenderla, para buscar armonizarla, no me puede llevar a la negación de la verdad bíblica. Eso es importante. Entonces, hermano, ambas son verdades paralelas, ya lo hemos dicho una y otra vez. No se unen, no se contradicen. Nuestra mente humana es incapaz de poder armonizarlas, pero no deberíamos llegar al punto de negarlas, ni de cuestionar a Dios por lo que no nos ha explicado con lujo de detalles. Dios salva soberanamente. Términos como escogidos, traídos, ordenados, etcétera, etcétera, expresan la soberanía de Dios en la salvación. Pero el hombre
es responsable. Toda vez que escuchamos, por ejemplo, las palabras en Hechos, cuando Dios dice por el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, que Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, está poniendo de relieve la responsabilidad del hombre de creer, de arrepentirse. Dios nos hace responsables de arrepentimiento, de creer en Él. El mandato al arrepentimiento, amados, siempre va dirigido a todos los hombres, en todo lugar. Y eso significa que Dios hace a todo pecador perdido responsable de la decisión que tome. Los versículos 17 al 21 de Juan nos lo dicen con estas palabras. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado. Ponga atención a eso, verso 18. El que cree en él no es condenado. Y luego que dice, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Por eso decimos que Dios no manda a nadie al infierno. El hombre mismo se manda al infierno. Todo el que va al infierno es porque Dios es injusto. Todo el que va al infierno es porque Dios manifiesta su justicia, dándole lo que escogieron, lo que sus actos quisieron. Dios no es responsable de la condenación de nadie. Sería lo mismo que decir que Dios es responsable de que Adán y Eva cayeran. No. Adán y Eva cayeron en el ejercicio de su libertad. Ellos se alejaron de Dios. Ellos rechazaron a Dios y recibieron el justo castigo. Dios les dio una advertencia. Ellos no la escucharon. Y lo mismo sucede con todo pecador perdido después de Adán y Eva. Ellos terminan recibiendo lo que quisieron. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en eso. Dice, verso 16. Esta es la causa de la condenación. Mire la causa por la que los hombres son condenados. Que la luz, es decir, Jesucristo, vino al mundo, pero la humanidad, los hombres, ¿qué prefirieron en lugar de la luz? ¿Qué dice el texto? Míralo en su propia Biblia. Los hombres amaron más que cosa. Las tinieblas. En otras palabras, los hombres amaron más a Satanás que a Jesús, que es la luz del mundo. Esa es la razón por la que mucha gente va a terminar en el infierno. Porque aman a Satanás, aborrecen a Jesucristo, aborrecen a Dios, odian, desprecian la luz. No es otra la razón. Dice, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amados hermanos, la incredulidad de los hombres no es culpa o responsabilidad de Dios, es responsabilidad del hombre. El que rechaza a Cristo lo rechaza porque ama a Satanás.
prefiere amar al diablo, prefiere amar las tinieblas que amar a la luz, que amar a Jesucristo. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, Juan presenta el diálogo o la controversia que hay entre Jesús y algunos judíos que reclamaban para sí ser hijos de Abraham y como tal herederos de la promesa, herederos de los pactos. Jesús a esos judíos que se dan en el pecho diciendo, no, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham, somos nosotros, ¿cómo tú vas a decir que no? Jesús le dice, no, aquí hay un problema. No voy a leer todo el pasaje, pero se los voy a dejar, Juan 8, versículo 42 hasta el 45. Solo voy a leer verso 44. Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de su papito queréis hacer. ¿Se dan cuenta? Ellos odian a Jesús. Ellos odian a Dios. Ellos anhelan hacer los deseos de su papito, Satanás, no los deseos del Padre que está en el cielo, los deseos de su papito llamado Satanás. Responsabilidad humana. En el ejercicio de su libertad solo pueden escoger amar al diablo, no pueden amar a Dios. Hermanos, hay montones de ilustraciones que podríamos citar, pero no voy a dar más. Pero hay muchísimas ilustraciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos muestran tanto la soberanía de Dios en la salvación como la responsabilidad humana. No quiero robarle más tiempo y quiero terminar entonces con lo siguiente. Pensando en esto que hemos visto, ¿qué significa todo esto para nosotros en el presente? Primero, amados, que la soberanía de Dios, fíjense bien, el hecho de reconocer la soberanía absoluta de Dios en la salvación, por lo menos a mí, no sé a ustedes, me da seguridad. Porque si ahora yo estoy aquí delante de ustedes, si yo puedo abrir la Biblia y leerla a ustedes, si yo puedo orar con ustedes, cantar con ustedes, es porque el soberano Señor del universo un día fue al cementerio y me habló, me llamó por nombre y me sacó de muerte a vida. Amén. Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Amén. Yo vivía en las más oscuras tinieblas de la condenación, pero la luz de Él resplandeció sobre mí. Y como dice Isaías, su gloria nació sobre mí ese día. Yo no lo produje, como Nicodemo no podía producir su propio nacimiento. Lo hizo Él. Entonces, reconocer la soberanía absoluta de la salvación me da seguridad, me da paz y me hace pensar, Señor, ¿por qué a mí? Y darle gloria a Él, porque puso sus ojos en mí. Ahora bien, si Él nos escogió, si Él nos dio vida eterna, entonces la verdad que se impone es esta. Como dice Pablo a los Romanos, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Por eso hablamos de la seguridad de vida eterna, como enseñaba el hermano en la escuela dominical. Estamos seguros en Él y nadie nos puede arrebatar de su mano. En segundo lugar, que la responsabilidad humana, fíjese bien, el hecho de que Dios me hace responsable, ahora que soy salvo, soy responsable ante Dios de vivir como lo que soy. ¿Recuerdan a Pablo diciéndole a los Efesios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Bueno, si realmente son salvos, si realmente tienen vida eterna, la evidencia
de que tienen vida eterna es que ustedes se van a ocupar en vivir como lo que ahora son. Amén. Hijos de Dios. Por eso Pablo dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temor. No dice cuiden la salvación. Eso es una mala traducción. Dice, ocúpense en vivir como lo que son. Y háganlo con temor y temor. Entonces la responsabilidad humana nos impulsa, nos desafía a la santidad. Pero también nos impulsa a predicar y a evangelizar. Mire, muchos se preguntan, quizás ya ustedes se lo preguntaron, a mí me lo han preguntado muchas veces. Bueno, si Dios es el soberano Señor de la salvación, ¿para qué vamos a predicar? Si al final es Él el que lo hace. Bueno, pues yo tengo solo una respuesta. Y es la respuesta que Pablo da a los romanos, en el capítulo 10. Dios ha dado el mandato de predicar el evangelio. Aunque Él es el soberano Señor de la salvación, ha dado el mandato de la predicación del evangelio. Mateo 28, Hechos capítulo 10. Somos responsables de predicar. Dice la Biblia, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Romanos capítulo 10. Amén. Necesitan que alguien les predique. Entonces, Dios ha establecido salvar a su pueblo por medio de ¿qué? De la predicación del evangelio. Así que la soberanía de Dios en la salvación no anula la responsabilidad del cristiano de vivir en santidad y de ocuparse en cumplir con la gran comisión. Son medios que Dios ha establecido para alcanzar su propósito eterno, que es, en pocas palabras, la manifestación de su gloria en la salvación de su pueblo escogido. Y así soberanía de Dios y responsabilidad humana siguen caminando hasta que veamos los cielos abrirse y a Jesús descender del cielo para levantar a su pueblo y darnos, según su palabra, un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Que el Señor nos bendiga y